Bendito Rey y Señor nuestro, hoy tu pueblo se ha reunido nuevamente por tu misericordia, Señor, por tu amor. Estamos aquí, Señor. Ninguno de nosotros por su propio mérito, Señor, merece estar aquí. Sabemos que todos, Señor, podemos estar en ti solo por ti, Señor. Damos gloria a tu nombre, glorioso Rey. Señor, te queremos pedir hoy que nos ayudes en nuestras debilidades, en nuestros padecimientos, Señor, que nos impiden comprender tu palabra, abrazarla o tomarla de la manera correcta. Señor, te ruego que seas tú hoy propicio a nuestra gran necesidad de ti. Enséñanos mansedumbre y humildad a través de tu ejemplo claro a nuestros ojos, Señor. Te ruego porque los corazones orgullosos y soberbios, los altivos, Señor, sean hoy destruidos, para que así tú, Señor, llegues y reines en los corazones y en las mentes nuestras, Señor. Te damos gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos en Cristo Jesús, porque no únicamente nos amaste, sino nos adoptaste en tu familia, Señor. Te ruego para que todos recordemos que podemos revestirnos en el nuevo hombre, que es conforme a la imagen de Cristo. Y hoy nos despojemos del viejo, Señor, que es conforme a vanidades e impiedades, Señor, de este mundo. Te rogamos, Señor, por los enfermos de tu iglesia en el mundo, sobre todo aquellos que están sirviéndote, Señor. Que la enfermedad sea un ayo para darte más adoración y dar más testimonio de ti. Que aún la peor de los cánceres o el peor de los padecimientos, Señor, sea motivo de alabanza. Que los que rodeen a estos hermanos, Señor, sean asombrados de ver cómo tú tocas corazones y conviertes, amado Señor, el lamento en baile. Te agradecemos, Señor, el privilegio que hoy tenemos de venir a dejar nuestras cargas aquí y descansar. Te pido, Señor amado, por los enfermos también de nuestra congregación, los que padecen enfermedad, Señor, y están más enfocados en la enfermedad que en la adoración a ti. Te ruego que soples vida, Señor, y les llenes, y que ellos, a pesar del terrible dolor o padecimiento constante, Señor, aprendan y se gocen en alabarte constantemente. Te pedimos por los enfermos en su espíritu, Señor, aquellos que no crecen en ti, aquellos que están detenidos, aquellos que tu iglesia es tropiezo, que el predicador es tropiezo, que la comunión es tropiezo, aquellos que murmuran en contra nuestra, Señor, aquellos que se levantan, aquellos que están solamente, Señor, enraizados en sí mismos y que orgullosamente, Señor, rechazan la disciplina y la amonestación amorosa que tú nos haces. Te pedimos por esto, Señor, porque sabemos que es una enfermedad que solo tú puedes sanar. Te pedimos que nos ayudes en nuestra ceguera y que esto se vea manifiesto, Señor, que la fe y tu gracia se vea manifiesta en nuestros frutos, en el amor que tenemos, Señor, a tu nombre, en el servicio. Te pido, Señor, por la verdadera unidad de tu cuerpo, no unidos unos a otros como creen muchos, sino cada uno de manera personal, unidos a ti y así en ti unidos al resto. Gracias por irnos amonestando, reprendiendo y disciplinando, Señor, y llevando a ti. Gracias porque nos libraste de una condenación en el infierno a los que han creído, Señor. Y gracias porque hoy librarás a algunos que aún siguen, Señor, a un pie del abismo eterno. Tu evangelio es suficiente para salvar. Te ruego que des lo necesario para recibirlo, Señor. Aunque duela, aunque lastime y aunque eso implique, Señor, saber que estábamos equivocados toda nuestra vida. Trae paz, Señor, a este lugar con tu preciosa presencia, Espíritu Santo, que anhelamos, y te rogamos, Padre, que jamás retires tu presencia de nosotros. Nos perdones a todos, Señor, por nuestro pecado,
Y nos perdones también si no hemos tomado en serio y hemos disciplinado las actitudes pecaminosas de algunos, sabiendo que es un cáncer que contaminará al resto del cuerpo. Señor, no desates tu furia jamás sobre nosotros. Ten misericordia y siempre danos el valor y el amor por ti, Señor, para tomar estas cosas con seriedad, tanto como tú las has tomado, Señor. Te damos gracias porque hoy abriremos tu santa palabra y la mayoría de entre nosotros la entiende y dirá amén, porque tú, Señor amado, así has querido. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho, los milagros físicos que nos has permitido ver, aun cuando nos diste el milagro más grande, Señor. Gracias por la salud de la pequeña Paola, Señor. Gracias, amado Señor, por la salud de nuestra hermana Lupita, por lo que estás haciendo en nuestro hermano Alfredo, en nuestra hermana Connie, en Gaby, Señor, en el hermano Daniel y en el resto, Señor, de tu cuerpo. En todo, Señor, lo que estás haciendo en las vidas de los hombres que se están discipulando y que están batallando con su pecado, Señor, y la arrogancia que aún continúa en nosotros, pero que tú vencerás. Gracias, Señor, porque sé que de esta iglesia saldrán familias a lugares que jamás imaginamos, y habrá convicción tal, Señor, que no pediremos nada a cambio, sino solo buscar tu gloria y estar satisfechos en todo, aún en el padecimiento. Gracias por este día, te ruego me ayudes y ayudes a mis hermanos, y que el clima ni nada más sea un distractor. Tú eres digno de toda la adoración, Señor. Sobre todo, Señor, trata con aquellos que solamente se congregan un día a la semana, porque evidentemente hay enfermedad y desnutrición. Ayuda para que hoy sean nutridos, Señor, y cada día tengan más hambre y sed de ti, a través de lo que tú haces en tu cuerpo, que es la iglesia. Damos a ti gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos estudiando, ¿me pasas mi pluma naranja, por favor? Estamos estudiando, hermanos, el Evangelio según la carta a los Hechos, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo conmigo o no? ¿Y en qué capítulo vamos? ¿Saben, hermanos? Capítulo 6. Y que dejamos pendiente el domingo pasado el estudio porque era un poco largo. Ya cuando veo que es 1 hora y media, hermanos, aunque no hay un estándar o una ordenanza que nos diga cuánto tiempo, sé que la carne empieza a cansarse, algunos comienzan a dormirse y yo comienzo a pecar al verte dormido. Entonces, corto máximo en la 1 hora y media, hermanos, aunque confío que entre más crezcamos en el conocimiento del Señor, más deseo tendremos de escuchar su palabra, porque sabes, en la eternidad, en lo único que nos deleitaremos será en Cristo, hermanos. Algún hermano decía sarcásticamente, ¿no? ¿Cómo quieres vivir una eternidad con el Señor si no puedes estar ni 1 hora con Él una vez a la semana? ¿Tiene lógica o no, hermanos? Pero Dios nos ayudará, hermanos, en su gracia, para que demos a Él la gloria y no sea por nuestro esfuerzo meramente, sino solo por su gracia. Amén. Continuamos entonces nuestro estudio, hermanos, en el capítulo 6. Abran sus Biblias ahí, por favor. En el nombre del Señor se los pido. Y de esa manera, hermanos, comencemos a estudiar. Elección de los diáconos. Voy a dar una leída completa ahí, esa porción, para entrar en el contexto. Recuerda que acabamos de salir de ver cómo los discípulos, los apóstoles y los discípulos continúan reuniéndose en el templo para predicar, no por el templo, sino porque ahí van a predicar, y en las casas. Todos los días no cesan de enseñar ni de predicar a Jesucristo. No les basta un día, hermanos. Todos los días van a un lugar público que es el templo, y en las casas se reúnen. Recuerda que cambiaron el contexto de la reunión. Los judíos se reunían en el templo, que para ellos era lo más grande y aún sigue siendo lo más importante para ellos, y los cristianos no. Algunos dicen, no, pero aquí dice que en el templo, sí, pero iban a predicar, no a reunirse ahí, porque en el templo ya nos enseñaba Cristo y ellos ya eran de Cristo, amén. Entonces al templo iban a predicar porque era un lugar público, pero ellos se reunían, dice el versículo 42, por las casas. En el templo y por las casas, y ellos no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. No hay otro mensaje más importante para la iglesia cristiana que Cristo, hermanos.
No hay otro mensaje más importante que Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás, a prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y así crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes religiosos, hermanos, obedecían la fe que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hay una cosa importante que estamos notando aquí, que el domingo pasado yo compartía contigo. Una de las cosas que el diablo ha querido hacer desde el principio es destruir la iglesia. Primeramente intentó, hablando ya en el ministerio de Jesús, intentó destruir la iglesia destruyendo a Cristo. Si tú te preguntas cuál era el objetivo de Satanás en la persona de Jesús, era destruirlo antes de que llegara a la cruz. Curioso, porque para nosotros esa obra, hermanos, no sería del todo pecaminosa. ¿Quién quiere que alguno de los nuestros muera en una cruz? ¿O quién recomendaría al hermano Julio: ve a la cruz a morir, hermano, te van a mutilar ahí? Nadie. Nosotros le diríamos: hermano, por favor, no vayas a ir por ahí. Las madres le dicen a sus hijos, cuando sus hijos les dicen: mamá, quiero ser misionero, pero no aquí local, quiero irme a África o quiero irme a Siria. Si son creyentes y saben lo que pasa allá: hijito, por favor, no te vayas, ¿cierto o no? ¿O qué mamá de aquí le diría inmediatamente a su hijo: vete a África, mi niño sirve a Dios, trabaja mucho, nos vemos en el cielo? Es raro, ¿no? Yo le diría a mis hijos, con mucho dolor, pero les diría: vayan, no lo piensen, solo trabajen. Solo trabajen. De esa manera siempre el obrero es digno de su salario y Dios se encargará. Pero la obra de Satanás, hermanos, era precisamente estropear la caminata de Jesús hacia la cruz del Calvario. Hermanos, tiene sentido para muchos hombres decir: evita la muerte de Jesús, pero sabemos que la muerte de Jesús era necesaria y Cristo tenía que llegar a la cruz, y Satanás quería impedir que Cristo llegara a la cruz de muchas maneras. Aún usó al buen Pedro, ¿no? Todos con el corazón pecaminoso de pollo que tenemos, diríamos: pobre Pedro, lo único que él quería era defender a su Señor. No, hermanos, lo único que él quería era satisfacer su propia necesidad. Pedro se acercó con Jesús y le dijo: Señor, por favor, no vayas, vámonos de aquí. El Señor le dijo: cállate, Satanás, y apártate de mí, porque estás buscando únicamente hacer las cosas de la tierra y no las del reino. Y todos nosotros podemos apoyar a Pedro en cierta manera, hermanos, y decir: bueno, es que entendamos a Pedro, pobre Pedro. No, hermanos, Pedro no quería quedarse sin Jesús. Te aseguro que Pedro meramente no estaba pensando en que Jesucristo tendría que sufrir, y eso es lo que le llamaba a detenerlo. En realidad, hermanos, Pedro, muy parecido a muchos hombres hoy en día que van a la iglesia solo para ser bendecidos o para no quedar mal o para cumplir, pero por ellos, no por el Señor. Si fuera por el Señor, otro gallo cantaría, ¿verdad? Es lógico. Pero la obra de Satanás, hermanos, continuó siendo, después de con Jesús, con los creyentes. Lo que Satanás quería es que los creyentes no continuaran en Cristo y quería destruir la iglesia, primeramente desde afuera. Usó a los religiosos para tratar de amedrentar a los discípulos, metiéndolos a la cárcel, y a la segunda vez dándoles un castigo que les quitó su piel. Recuerda que esa palabra azotes tiene que ver, o una mejor traducción sería pelados. Los pelaron como con un raspahielo, hermanos, todo su cuerpo, o donde les golpearon en su tronco, estómago, costillas, espaldas, y ellos salieron gozosos, no del sufrimiento que tenían, sino el que fueron tomados por dignos en el nombre de Cristo. Sufrieron por Cristo, pero ¿les dolía? ¿Crees que les dolía o no?
¿Crees que tenían ganas de decir, mejor me voy a mi casa un rato, ya que me cure, hermano, regreso? Claro, ¿no? Es lógico. Pero ellos vivían, hermanos, en una mente completamente cautivada a Cristo. Ellos vieron su vida, su muerte, su resurrección y esperaban que viniera. Tú, mi amado hermano, hermana, para dar fruto tienes que creer al Evangelio. La vida, la muerte, resurrección y próxima venida. Y ese es el mensaje que moverá tu vida y hará cosas locas en tu vida delante de los ojos de los demás. La gracia de Dios se verá manifestada no solo en decir que soy salvo, sino se verá manifestada en las obras del que es salvo. La sangre de Cristo se ve en las personas, hermanos, por los frutos de las personas. Algún día compartía en un sermón o una santa cena acerca de la sangre de Cristo, ¿no? Y hermanos, no es que nosotros creamos que al ver nosotros en nosotros la sangre de Cristo somos salvos, sino que esto es que Dios la vea. Y literalmente, hermanos, los frutos evidentes de la fe del pueblo de Israel en el día que la muerte pasó por los primogénitos, ¿sabes cómo se vio reflejada? Por la sangre en los dinteles. No era por lo que adentro estaba pasando, hermanos. Adentro unos tenían terror, otros te estaban cantando, otros estaban cenando, otros estaban escondidos abajo de la mesa, y eso no les iba a salvar. Lo que salvaba eran los frutos evidentes de su fe al haber rociado la sangre visible a los ojos de Dios. Y esto es lo que está sucediendo hasta hoy, hermanos. Los hermanos están siendo torturados ya y fueron amenazados por primera vez de muerte a causa del nombre de Cristo, y son preciosos hermanos, obedientes, comprometidos. Dice el versículo 42 nuevamente, y todos los días. Para nosotros el decir todos los días es fanático, loco, te exageraste, no es para tanto, yo puedo solo, ya sabes. Pero estos hermanos sabían que la comunión, como vimos en los capítulos 1, 2, es por lo menos 9 veces se habla del tema de la unidad y la comunión de la iglesia como necesario para que el cuerpo esté sano, hermanos. Unidos a Cristo, el centro es Cristo y todos estamos unidos a Cristo y después somos unidos unos con otros. No es fuera de Cristo la unidad, hermanos. Ese es un ídolo. La unidad verdadera es tú estás unido a Cristo, tú unido a Cristo, yo unido a Cristo, y Cristo nos une a los demás. Es así como es la unidad verdadera, hermanos. Y ellos están todos los días en las casas y no cesan de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces nos quedamos en esa porción y vemos que se presenta un problema. Ahora el ataque de Satanás ya no viene desde afuera, sino ahora se le ocurre una gran idea que jamás ha terminado de ejecutar, que es un ataque desde adentro. Por una probable, hermanos, cosa insignificante. Algún error. Decíamos el domingo que es probable que algún griego, que era un judío griego, denominados helenistas, ellos llegaron y vieron la distribución y vieron que a lo mejor en la fila 10 mujeres judías hebreas recibieron ayuda, y cuando llegaron la griega ya no. A lo mejor ellos no se dieron cuenta que fue simplemente algo que sucedió. Las hebreas se formaron, recibieron, y la número 11 ya no alcanzó, pero la número 11 pudo haber sido una hebrea también. Pero cuando estamos de ociosos, hermanos, empezamos a ver lo que no es como si fuera. Y él vio, mira, tienen preferencia por las hebreas. Y ahí empezó la discusión. Este fue el problema. Como crecía el número de creyentes, ya había muchas personas, hubo murmuración. Hermanos, la murmuración es un tema sumamente importante. ¿Y sabes normalmente de quién viene la murmuración? De los ociosos. Algún hermano de sana doctrina, él constantemente exhortaba a su iglesia diciéndole, recuerden que la ociosidad es el taller del diablo. Pero no se refería únicamente al trabajo, hermano, secular, sino él hablaba en referencia a Cristo. La ociosidad fuera de Cristo, o sea, las actividades fuera de Cristo, cuando hay temas sin Cristo, es el taller del diablo. El diablo comienza a maquinar y empieza a ver las intenciones del corazón, las palabras, y empieza a murmurar, viste, y mira qué hizo, y no, y el otro. Y, ay, hermanos, hay murmuración y aún sucede en la iglesia, ¿sabías? Si hoy salieran, ya ves que hay unas albercas, hermanos, en algunos hoteles que delatan a los que hacen sus necesidades dentro de la alberca, y se pinta la alberca de rojo, de azul.
hermanos amados, y mis amadas hermanas sobre todo, si Dios hoy pintara nuestra frente por el número de veces que hemos murmurado de los hermanos, ¿sabías que estarías completamente pigmentada de tu cara y de tu cabeza, de tu cabello? Pero en su misericordia Él permite que nosotros vayamos al arrepentimiento y a la confesión. ¿Y sabes cuándo es peor? Cuando hay murmuración y no te importa y continúas igual. Ese problema, hermanos, fue un problema que se manifestó ahí. Lo bueno que el Espíritu Santo en esta ocasión obró, hermanos, porque manifestaron. ¿Sabes por qué manifestó? Porque los griegos que murmuraron no solo se quedaron en la murmuración, en chisme, sino buscaron solución. ¿Eran verdaderos creyentes o no, hermanos? Si te das cuenta, dice el versículo 1, en aquellos días como crecía el número de discípulos. Ahí la clave, el por qué esa murmuración, sí se supo, porque eran discípulos. Y tú sabes que hay dos tipos de creyentes: el seguidor y el discípulo. El seguidor es el único que va, hermanos, no hace ni deshace, simplemente se presenta. Y bien, gloria a Dios, tenemos oportunidad de que ellos en realidad crean en el evangelio verdadero y algún día sean discípulos. Pero la palabra discípulo tiene muchísimo más, hermanos, poder que la palabra seguidor. Porque la palabra discípulo tiene mucha relación con la humildad. Porque el discípulo tiene una característica: es enseñable. Lo que se le enseña, sí. Sí, está bien, maestro, sí, está bien. Claro que sí, aunque él crea saber o aunque sepa más, tiene la característica de la humildad. Porque sabemos, hermanos, que se necesita humildad para que alguien que es inferior a ti te enseñe, ¿no? Se necesita humildad, hermanos. Alguien que es más joven que tú te enseñe. Se necesita humildad, hermanos, porque la carne está saturada en soberbia, en sabiduría y en orgullo, y no es fácil dejarnos enseñar. Tanto es evidente que los fariseos no se dejaron enseñar por el humilde Jesús. ¿Qué no es este el hijo de José el carpintero y de María y sus hermanas? ¿No están aquí? ¿Qué? Y es lo que va a suceder aquí con los discípulos y con el buen hermano Esteban, que anhelo conocer algún día, si el Señor permite. Entonces creció el número de discípulos, hermanos. Entonces los discípulos son aquellos que se caracterizan por hablar lo que hacen mal, por buscar solución, por ayudar, por servir, por tratar de arreglar las cosas. Mas sin embargo, es el primer problema que se presenta de este tipo, y estos discípulos no saben cómo solucionarlo. Entonces van a quien sí sabe cómo solucionarlo, y son los apóstoles. En este momento los apóstoles fungen como pastores. Ellos son los pastores, verlos como pastores. Aunque los pastores de hoy no son apóstoles. Que te quede claro, no hay apóstoles hoy. Los apóstoles podrían ser solo por ministerio los misioneros, pero ellos jamás te dirán soy apóstol. El último apóstol vivo fue Juan, hermanos. Y el último apóstol oficiado por Cristo fue Pablo. No hay más apóstoles. Renuncia a esa idea de los apóstoles. Y estos hermanos que son discípulos, no únicamente murmuradores, fueron y presentaron el problema contra los apóstoles y les dijeron: ayúdenos, estamos viendo una injusticia. Los que están dando la ayuda están dando más a los hebreos. Recuerda que platicaba que los hebreos tenían más la fama por tomarse las cosas más en serio, tanto que algunos griegos los tomaban como fanáticos o muy religiosos, y los griegos, los helenistas, eran caracterizados por ser un tanto más mundanones, porque tenían algo aún arraigado a ellos de la doctrina griega, hermanos. Pero ambos eran judíos y ambos habían creído. ¿Por qué? Porque aquí dice que eran discípulos. Eran ya discípulos, hermanos. Entonces esa murmuración llega a los oídos de los apóstoles, y los apóstoles no se les hace justo que a ellos se les llegue a dar una queja como esa. Obviamente no estamos diciendo que los apóstoles, lo dije el domingo pasado, se sintieron ya muy alzados y dijeron: esa labor ya no es mía, yo soy un apóstol. No, hermanos, sino que la labor de ellos era precisamente orar y predicar. La labor de los pastores es orar y predicar, hermanos. Mas sin embargo no quiere decir que tampoco debemos de servir. Hermanos, el ejemplo nuestro es Cristo, y Él sirvió de una manera impactante. Después de la cruz, o la cruz es el máximo servicio, Él lavó los pies de sus discípulos el último día que estaría con ellos. Mas sin embargo, la obra más importante, hermanos, para los apóstoles que hacían la labor de lo que Cristo estuvo haciendo, era enseñar y orar. ¿Dónde podemos ver esta verdad en Cristo?
En Marcos, capítulos atrás que estudiamos, lo mencionaba hace poco, el Señor está sanando personas. ¿Es bueno sanar personas o no, hermanos? Y más gente que está muriendo. Imagínate niños enfermos a punto de morir, endemoniados, gente muy mal. Y el Señor, hermanos, en su cansancio físico, porque los que no sepan, Jesús también se cansaba, hermanos, era hombre, ¿ok? Él decide descansar en oración. Y aunque había una multitud de personas en la casa de Pedro esperando a que recibieran su milagro, Jesús se fue a un lugar apartado, no al desierto, a un lugar desierto, y ahí se puso a orar. Entonces el buen Pedro, muy parecido a la iglesia, llegó y le dijo: Señor, no es posible. ¿Cómo estás aquí orando mientras muchos enfermos están muriendo? Y tú prefieres venir a orar que estar sanando. El Señor Jesús no le contestó lo que Pedro quería escuchar y le dijo: Pedro, vámonos de aquí al otro pueblo porque es necesario que yo predique, a eso he venido. Entonces, ¿a qué vino el Señor? A predicar y a orar. Y otra labor que Él hacía por misericordia era sanar. Pero sabes que en la mayoría de los casos sanaba para salvar. En la mayoría de los milagros que vemos que el Señor hizo, les dice: vete, tu fe te ha salvado, no sanado, aunque fueron sanos. Porque la fe salva. Una persona que llegaba a Él para ser sanado, ¿qué quería decir? Que Él creía que Él tenía el poder de Dios para ser sanado, hermanos. Y somos salvos por la fe, gracias a Dios. Entonces, hermanos, estos hermanos llegan a este problema que se presenta. El diablo quiere destruir de adentro, causando problemas y estragos. Más los apóstoles reciben, hermanos, mucha sabiduría de Dios, y de pronto ellos entienden quiénes son los que están demandando. El pueblo. Ok, no es trabajo nuestro, porque si nosotros nos encargamos de distribuir fielmente, vamos a distraernos de la oración y la predicación. Entonces por eso es que ellos llegan y dicen: no es justo, versículo 2, porción B, no es justo que nosotros dejemos la palabra. Es decir, otra traducción: hermanos, no podemos distraernos de la labor que Dios nos ha encargado. Por favor, deleguemos responsabilidades, ustedes dedíquense a esta obra y nosotros nos dedicamos a la otra. Mas sin embargo vemos que los apóstoles servirán todavía de otra manera, y veremos que estos servidores denominados diáconos también servirán predicando. Pero en particular era esa necesidad. Entonces, hermanos, vemos que los apóstoles exhortan a la multitud y les dicen: busquen a la iglesia, busquen entre ustedes a varones de buen testimonio. Vean entre ustedes quienes tienen frutos. ¿Quiénes son los que tienen frutos? Los que son llenos del Espíritu Santo. Vean a esos hombres que están dedicados al servicio. No vean su físico, no vean su título académico, no vean si son griegos, si son hebreos, solamente vean frutos. Vean sus frutos. Hombres sabios en Dios. Y así les podamos encargar el trabajo, que tenga relación con el dinero y con una administración justa de las ofrendas, sea económica o fuera en especie de comida o cualquier cosa, para que ellos encarguen. Y el versículo 4 dice: nosotros vamos a persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces la gente le agradó la propuesta. ¿Por qué? Porque eran discípulos. La contienda empezó a desvanecerse y la multitud se pusieron de acuerdo para poder elegir. Entonces los apóstoles dan la instrucción: busquen. El gobierno de la iglesia, hermanos, es siempre llevado a cabo por los pastores, o a veces los diáconos, y algunos miembros constantes y fructíferos de la iglesia. Es el gobierno de la iglesia. Más claro que una iglesia comprometida colabora también. De hecho es cosa automática, porque los que normalmente colaboran es los que están normalmente activos en el caminar de la iglesia. Son los que ni piden colaborar, simplemente se da el caso. Y los que normalmente piden tener parte de colaboración, curiosamente son los que no colaboran. Es curioso. Pero en este caso hay organización, hermanos, para llegar a un acuerdo. Lo que el diablo quiere hacer para mal, Dios lo va a usar para un glorioso bien, hermanos. Entonces los apóstoles hablan al grupo general de creyentes, la multitud de discípulos, y les exhortaron a perseguir la solución con mucha comunicación, y hubo mucho aporte de la gente, hermanos. Y les pidieron, hermanos, probablemente que escogieran, muy probablemente por los nombres de ellos, que escogieran
mayormente aquellos del grupo que se sentían agraviados. Es decir, que ellos eligieran a los que habían sido ofendidos, es decir, griegos. Y fue algo muy justo. Bueno, ellos están demandando buena administración, vamos a elegir de entre ellos, de una manera santa, no contenciosa, hermanos. Y vemos que no se dividen como dos congregaciones, sino como una sola congregación, como lo hemos estado viendo, unánimes juntos. Y ellos pusieron todo en su lugar. Sin duda, hermanos, alguien surgió que con la idea de que los apóstoles mismos estaban dando más atención a la distribución de sus viudas hebreas que a los demás. Pero en vez de esto, hermanos, los apóstoles sabiamente delegaron y trajeron más personas al trabajo del ministerio. Esto parece muy fácil. Alguna vez alguna persona se acercó y me dijo: ¿y por qué no delegas más responsabilidades, pastor? ¿Por qué solamente algunos? Y le dije: hermano, es que solamente algunos son los que quieren trabajar. ¿Por qué no se delega más? ¿Por qué no tenemos, hermanos, más diáconos, más pastores, más misioneros? Porque son muy pocos los que quieren trabajar. Debemos orar como iglesia para que el Señor levante, manda obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros son. Y sigue siendo un motivo de oración para que los que están sirviendo no se desgasten, hermanos. La muerte de la mayoría de los que sirven, mueren por paros cardíacos y esas cosas. Son cosas que normalmente no vemos en los que sirven, porque tenemos en poco la obra, porque no servimos. Pero es desgastante la obra, hermanos, tan desgastante que los apóstoles parece que son, hermanos, como estrellitas, ¿no? Algunos pudieron decirle: ah, qué bien, o sea que nada más vas a orar y vas a predicar. Ah, muy bien. ¿Y cuándo vas a trabajar entonces? Porque lo tienen en muy poco aprecio, como si no fuera trabajo, hermanos. Pero obviamente si viene del Señor y los apóstoles vieron esto como un problema, es porque en realidad quitaría el tiempo de su ministerio, el ministerio más importante, que era eso: enseñar, predicar en las calles y con los enfermos, con los encarcelados, enseñar a la congregación y llevar a la conversión de judíos religiosos al cristianismo, hermanos. Y todo el tiempo hacerlo. Vemos que es todo el tiempo. Aún tienen cicatrices los hermanos, los pobres hermanos, pero victoriosos también. Pero los apóstoles, hermanos, habían entendido cuál era la gran comisión: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos, bauticen a esos hombres, es decir, que sean discípulos de verdad. Aunque el bautismo no es señal de que ya eres un discípulo de verdad, obviamente. Judas fue bautizado, ¿no, hermanos? Entonces los apóstoles tomaron las cosas para bien, y ellos estaban enfocados y más preocupados con la calidad interior de los hombres que con la apariencia externa o la imagen. Ellos delegan la actividad, hermanos, y estos hombres reciben el ministerio con seriedad, y vamos a ver más adelante cómo esto es una realidad. Ellos reciben el ministerio de la no gloria, el ministerio del servicio oculto, del que nadie se da cuenta, la parte sucia, hermanos, por así decirlo. Y lo toman tan en serio que dio su vida el primer mártir sirviendo como diácono, hermanos. Entonces, la idea, hermanos, tras ser llenos del Espíritu Santo, como dice aquí, y de sabiduría, es que estos hombres tenían que ser espirituales, pero también prácticos. Porque el verdadero espiritual, hermanos, va a dar fruto, va a ser práctico. No existe el decir yo soy un cristiano verdadero sin la práctica de ello, porque el mismo poder de Dios que salva es el mismo poder de Dios que pone a trabajar a los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si hay algunos entre nosotros que no dan fruto, que no predican, que no están en las cosas de Dios, en realidad, hermanos, con toda limpia conciencia, deben de examinar su fe. Deben de examinar su fe. Es muy importante. Y recuerda que la examinación de la fe no viene porque pero yo ya soy bautizado, yo ya me congrego, yo me sé la Biblia de memoria, la he leído 30 veces, que no te creo, pero a lo mejor te voy a creer por esta ocasión. O he hecho esto, o hablo a veces al que va del gas y al de la basura y al de la tienda. No, hermanos, no hablo de ese tipo de lenguaje que usa el alcohólico anónimo cuando él es libertado de su alcoholismo y le platica a todos del alcohólico anónimo. No, hablo de frutos de un Dios poderoso que refleja su rostro sobre aquellos que Él ha salvado. Entonces, esta es la idea de llenos del Espíritu Santo. Hombres que en realidad iban a ser inquebrantables, no por ellos mismos, sino por el Dios que habitaba en ellos.
Porque cuando los cristianos son inquebrantables, no son porque ellos son fuertes o mejores o menos pecadores, sino son inquebrantables porque Jesucristo habita dentro de ellos. Y Jesús ya fue quebrantado una sola vez y ahora es el Rey de Reyes y es inquebrantable. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que buscar en cuanto a servidores. A veces cometemos errores y exhortamos a servir a algunos que no están listos, y lo que sucede es que viene el diablo y los hace trizas y se van de la iglesia, hermanos, o terminan mal, o aún familias, matrimonios rompen. Tenemos que ir en búsqueda de hombres que sean espirituales y prácticos de esa espiritualidad. Tenemos que orar por ellos para que resistan el fuego, hermanos, que resistan el no recibir nada a cambio, el no agradecimiento, el no apoyo, no ayuda, traición, abandono, esas cosas es necesario, porque si no claudicarán. No, pues esto no funcionó, mira, tengo 10 años con 3 creyentes, yo creo que esto no es de Dios, ya me voy. Cuando esos 3 creyentes probablemente terminen frente al trono de la gracia del Señor, ahí alabándolo por siempre. 3 creyentes son más importantes que una iglesia de 100, 200, 300, 1000 miembros de no verdaderos creyentes, de bultos vivientes, supuestamente espirituales, muertos en espíritu. ¿Por qué? Porque no hay práctica de la espiritualidad. Mejor una iglesia con 3 gentes y que toda la gente diga: oye, ¿por qué se quedaron con 3? Porque son verdaderos creyentes. ¿Y los demás qué crees? El Señor los podó y los echó al fuego, hermano. Más queremos que todos sean salvos, claro, ¿verdad, hermanos? Pero estos 7 varones, es importante recordar, no fueron escogidos al azar, sino eran hombres que evidentemente manifestaban su fe, hermanos. Y posiblemente estos 7 varones fueron escogidos porque la iglesia vio que tenían la capacidad, hermanos, de supervisar las necesidades de las viudas o de los huérfanos o de la misma iglesia, y de hacerlo de manera fiel, de manera fiel. Los apóstoles dijeron: escojan a quienes nosotros podamos encargar este trabajo. Vemos que ellos delegan la elección, pero la decisión final la tienen ellos, no la iglesia. No había un gobierno eclesiástico que fuera llevado por los miembros de la iglesia, sino que los miembros tenían parte, pero quien tomaron las decisiones fueron los apóstoles, hermanos. Ellos pidieron a la congregación que nominaran a los hombres. Busquen pues, hermanos, entre ustedes. Pero la decisión realmente final fue de los apóstoles. Es un trabajo en equipo, hermanos, porque si la iglesia eligió, los apóstoles están creyendo en el testimonio de la iglesia. Probablemente ellos no examinaron: bueno, fíjate, Pablo, para ver si Pedro, a ver si es cierto que estos hombres son llenos del Espíritu Santo. Camina como raro, yo creo que no. Mira a ese hombre cómo se viste. Ellos confiaron en lo que la iglesia decía y tomaron la decisión. Esto es delegar, hermanos, y es importante para crecer. Estos hombres a quienes se les encarga el trabajo, hermanos, son 7 hombres y fueron escogidos para servir las mesas. Y cuando leemos servir las mesas, no te imaginas que la iglesia se la pasaba comiendo, hermanos, todo el tiempo, sino que este servicio, o la mejor traducción, es el de meseros. Y la mejor traducción de un mesero es el del servicio en general, el hacer la parte que a muchos no les gusta. Eran hombres, hermanos, que servían desde abajo, en las cosas que normalmente la gente no busca hacer. Es el mismo servicio que los apóstoles hicieron, pero al crecer la iglesia tenían que dejar de hacerlo y delegarlo a otros. Yo soy de la idea que los servidores del Señor, hermanos, sea misionero, evangelista, predicador o un pastor, un diácono, tienen que servir desde abajo. Número 1, porque así serán probados en su paciencia, en su amor. Número 2, porque podrán enseñar a otros a hacerlo también. Primeramente con su ejemplo, no bajo un régimen autoritario, sino con el ejemplo de servir. Y solo el Señor irá cambiándote de lugar para dejar a otros hacerlo. Pero el trabajo es difícil, hermanos. El trabajo del diácono es muy difícil. Tenemos que orar por nuestros diáconos, hermanos. El hermano Everardo, el hermano Tony, Claudio, Johnny. Sobre todo porque ellos trabajan en lo secular. Y aparte trabajan en la iglesia. El hermano Tony hoy está sirviendo en León, va a predicar, predica el sábado en la noche, predica también en la iglesia, pero también él tiene un trabajo secular, hermanos. Oremos por ellos, oremos para que ellos puedan entregarse por completo al Señor. Cuando digo por completo, no creas que estoy diciendo que dejen de trabajar. Hermano, jamás dejas de trabajar si eres creyente.
sino que ellos tengan en su mente la confianza que tuvieron estos hombres y que puedan llevar a cabo el ministerio como hasta hoy Dios en su gracia les ha ido permitiendo cada vez más llevarlo fielmente. De eso yo me he percatado personalmente, hermanos, a pesar de las pruebas y todo. Pero estos hombres, hermanos, los diáconos, que son todos los hombres, porque todos los hombres están llamados a servir como el Señor, ¿o no? Pero estos exclusivamente es un requerimiento necesario, ¿ok? Pero todos los hombres aquí, hermanos, tienen que tener en su mente perseguir los requisitos de los diáconos, y las mujeres también. Toda la gente cristiana tendría que buscar los requisitos de los diáconos, pero especialmente para la tarea, los hombres que ellos escogen eran hombres de buen testimonio y tenían que ser hombres que en realidad dieran soluciones a la familia de la iglesia. Confiarían en ellos grandemente, hermanos. Entonces los apóstoles no estaban intentando proteger sus derechos o flojear un poco, como algunos creen. No, hermanos, ni siquiera estaban protegiendo su punto de vista. Lo que estaban haciendo los apóstoles simplemente eran resolver el problema. Pero más allá de todo eso, lo que estaban haciendo era cumplir con el propósito de Dios de establecer fuerte la iglesia y de ahí fundarla para que llegara a ser lo que hasta hoy, después de 2000 años, es la iglesia. Un orden. En medio del desorden del diablo, el Señor llevó orden. El diablo trató de obrar para mal, pero terminó en bien, ¿o no, hermanos? Entonces, del versículo 5 al 7, hermanos, dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Hermanos, no podemos decir que esto fue una buena decisión solo porque la gente le gustaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que aprovecho palabra a palabra. No podemos decir que como la multitud dijo sí, eso quiere decir que es bueno. A veces muchas multitudes en el mundo o en cualquier medio político o el que sea, dicen sí cuando es algo malo. Hoy en día estamos viendo que la mayoría está diciendo sí al aborto, sí al matrimonio igualitario, sí a que los padres no tengan la potestad de educar a sus hijos como quieran, y esa es una buena decisión. Entonces, el que la multitud haya dicho que sí, no quiere decir que sea una buena decisión, hermanos, solo porque a la gente le gustaba. Sin embargo, lo que vemos es que Dios confirma la sabiduría de los apóstoles a través del acuerdo de entre la gente. Ellos tienen temor de cumplir el llamado y eso está enfocado en poder cumplir a la tarea, pero no solamente escogen algo, sino que ellos escogen a hombres con fruto, hermanos. Dios confirmó la sabiduría de los apóstoles. Y los apóstoles, hermanos, fueron guiados por el Señor, no por la opinión pública. ¿Y cómo fueron guiados por el Señor? Porque vemos evidentemente, hermanos, que la decisión que tomaron fue en base a los frutos de verdaderos creyentes. ¿Y esos frutos quién los da? El Señor. Pero ¿por qué entonces estaban todos básicamente de acuerdo, hermanos? Ellos estaban de acuerdo en cómo el Señor estaba guiando a los apóstoles. Ellos confiaban y creían que las autoridades que el Señor puso eran puestas por Él. No tenían la duda, hermanos. Y es importante que tú, si permaneces en una iglesia, sea esta o la que sea, tienes que confiar en la autoridad por la palabra, no porque yo sea una autoridad, no soy ninguna autoridad en tu vida, sino por la palabra, proviene de Dios. Si no, mi amado hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Algún día decía, hermanos, que es lo que sucedió con Juan el Bautista. Hermanos, si alguno de entre nosotros aquí en la iglesia duda de las palabras que Dios dice a través de mí de la exhortación, ¿qué estás haciendo aquí? Te has convertido en un idólatra que está en un lugar en donde Dios no crees que hable. Y si tú crees que Dios habla a través de hombres como un pastor como yo, entonces ¿qué estás haciendo quedándote de brazos cruzados? ¿Te das cuenta? Tiene mucha lógica el que ellos hayan estado de acuerdo en la decisión de los apóstoles, con referencia a que ellos creían que los apóstoles habían sido instituidos por Dios. No es por nada en el hombre, hermanos, sino es por quien ha puesto al hombre, tanto como a los diáconos. La misma palabra exhorta. Por eso es que Hebreos, hermanos, que creo que es Pablo, dice: obedezcan a sus pastores. No porque brinca, hermano, salta, date una marometa, vete para atrás, dame tu dinero, no. Sino obedece a la palabra que ellos predican, cree que la exhortación que viene de parte de ellos es para ti. Pero dice algo más: toma como ejemplo o como evidencia los frutos de su fe.
Si es una persona, un pastor, sea yo el que sea, que está constantemente dando testimonio de no tener fe, de estar en desorden, de estar en pecado, de tener a una esposa impía y estar en su vida alejado del Señor, hermano, huye de inmediato de la iglesia. Si es una persona que ves que la gracia de Dios está ayudándole en su vida y da fruto, entonces siéntate, cállate y di amén a todo lo que Él diga, porque no es Él, sino es Dios a través de Él. Y lo digo porque me toca decirlo a mí, hermano, estoy aquí. Pero te lo digo para que pienses en cualquier otro pastor. Es importante analizar esa parte, hermanos. Estos hermanos llegan a hacer esa decisión porque creen en lo que ellos están diciendo. Tanto es importante esto que el Señor dice: cuando reciban a uno de los míos, es como si me reciben a mí. Y cuando no te reciban a ti, es como si no me recibieran a mí tampoco. Qué importante, hermanos. Entonces vemos estos hombres: Esteban, Felipe, Prócoro y los 7 hombres, hermanos. Todos los demás tienen nombres griegos, indicando que probablemente ellos eran en realidad helenistas, hermanos. Y la gente, yo creo, hermanos, que los apóstoles estuvieron de acuerdo, mostraron sensibilidad hacia los griegos ofendidos, como te decía, y pusieron esta labor en los helenistas, en los griegos, para que cuidaran la distribución de las viudas. E insisto, no como castigo: ustedes están alegando, entonces háganlo. No, sino que ellos probablemente también aceptaron su error. Probablemente aceptaron que sí, por automático tuvieron más inclinación, su amor fue preferencial. Puede ser, hermanos. Todos nosotros pecaminosamente actuamos de esa manera. Tenemos amor preferencial. Amamos más a alguien que me da, que me ama, que me tiene estima, que está conmigo, y a los que no. Es pecaminoso porque Dios nos llama a amar a todos por igual, hermanos. Y no puede haber un amor preferencial. No podemos más amar a un hijo que a otro porque uno es más obediente que el otro, ¿verdad, hermanos? Pero ellos se dieron cuenta tal vez de su pecado. ¿Por qué? Porque eran discípulos. El Espíritu Santo movía en ellos su ser. Y ellos pusieron griegos. Probablemente los griegos eran inocentes y fue una realidad que se administró mal el recurso, hermanos. Dice la porción C de nuestro texto: a los cuales, a estos hombres, presentaron ante los apóstoles, y los apóstoles oraron y les impusieron las manos. Hermanos, en este caso el pueblo nomina a los hombres y los apóstoles los aprobaron. ¿Y cómo los aprobaron? Imponiéndoles las manos, orando por ellos. Después de orar por ellos, pidiendo dirección al Espíritu Santo y la aprobación del Señor. Cuando nosotros nombramos públicamente a algún oficio como el de pastor o diácono, también imponemos las manos en ellos, hermanos. Sin ninguna cosa mística o extraña de pasar poder o unción, como algunos dicen: paso mi unción. No es eso, sino que creemos que Dios obra a través de los hombres que están ordenando tales oficios. Les damos nuestra lealtad, estaremos orando por ellos, estaremos dirigiéndolos, amonestándolos y haciendo las cosas que sabemos que son necesarias en cuanto al apoyar el ministerio, hermanos. Y es importante imponer las manos, aun si su servicio era mayormente para las necesidades prácticas de la iglesia, como el bien de las viudas y de servir las mesas. Aún para muchos este ministerio ha sido tomado muy en poco aprecio, pero la Escritura dice otra cosa de este ministerio, hermanos, lo veremos a continuación. Este servicio no solamente es práctico de los diáconos o del resto de los hombres, sino es un servicio también espiritual, hermanos. La misma palabra griega que se usa para distribución en Hechos 6.1 y ministerio en Hechos 6.4 es la misma. Es decir, tanto la distribución como ministerio se usa la misma palabra griega. Aquel que está distribuyendo está sirviendo. Entonces, es importante notar, hermanos, que aunque labor era aparentemente una labor de servidumbre, era una labor muy necesaria y digna de honra, hermanos. La gente tiene que considerar servir a Dios como un privilegio
de estas maneras básicas y prácticas. Cuando los servidores aquí, hermanos, los que sirven, comienzan a exigir o a sentir, y es que yo lo hago y los demás no, y mira, yo hago esto y los demás no hacen esto igual que yo, y cuando empieza a ser un peso, en ese momento es digno momento de que dejes de servir, porque tenemos que tener el ministerio como un privilegio. Aún lavar el baño, hermanos, quitar los chicles, barrer la cochera, es un privilegio. En el momento que ya sudas y te cansa y dices, ay no, ¿y por qué? Y otra vez a mí repetí, deja de servir, hermano, porque estás sirviendo a Dios primeramente. Es mejor que hacerlo de mal humor. ¿Cómo vamos a presentar una ofrenda a regañadientes? No es algo bueno. Nosotros presentamos nuestra ofrenda porque tenemos que presentarla. Es como cuando alguien aquí es exhortado por un sermón y trae una jugosa ofrenda para nuestro buzón y dice, ahora no la voy a ofrendar. El servir de mal humor, hermanos, o inspirados por cualquier otra cosa que no sea para la gloria de Dios, es un indicativo de que mejor ya no debes de servir. Y si tú te preguntas, pero entonces, ¿quién lo hará? Es otro indicativo de que ya no debes de servir. Mejor deja de servir y deja que otros que quieren servir sirvan. Eso es para mí también, hermanos, porque es un privilegio. Hermanos, se tiene que considerar como un privilegio servir. Y si es un privilegio, no tenemos que pedir nada a cambio. Nada a cambio. Nada, hermano, nada. Si algunos entre nosotros se irán a sostener o a levantar nuevamente la obra que estábamos levantando en el Coli, por ejemplo, no esperes que ahí los hermanos te vayan a dar algo a cambio. Es un privilegio por servir. O si vamos a volver a ir otra vez a San Luis Oyotlán, que dejamos la obra por falta de misioneros, de hermanos, tampoco esperen, hermanos, que se reciba nada a cambio. De hecho, ahí hay mucho alcohol y espera recibir golpes, ofensas, escupitajos y algunas cosas. Es un privilegio servir. O en cualquier otro lugar, hermanos, tenemos que estar conscientes que no podemos esperar nada a cambio, porque es un privilegio servir de la manera que sea. Y de esa manera tú y yo nunca vamos a dejar de hacerlo de gozo, con gozo, porque es un privilegio servir. Pero en el momento que yo lo veo como una carga, como un trabajo, y la gente no me apoya, no me da, no me ayuda, no recibo, y luego todavía la murmuración que se vio aquí empiezan, oye hermana, a ti deberían de apoyarte, porque si no te apoyan, ¿cómo espera que tú sirvas? Y el otro, eso te alimenta más. En ese momento mejor deja de servir. ¿O se nos tiene que pagar, hermanos? Es un privilegio, hermanos. Y es más un privilegio servir como el Señor sirvió, de maneras prácticas y básicas, hermanos. Y no verlo jamás como una carga. Cuando es una carga ya es un trabajo y no es un servicio, un privilegio. ¿Has visto, hermanos, que le preguntas, hermano, ¿y tú trabajas? Pues sí, hermano, pero como si no, porque lo que hago me encanta. Entonces no es trabajo. No, la verdad no. Más aún nosotros, imagínate entender en nuestra mente finita, hermanos, sirvo a Dios, sirvo a su iglesia, y de hecho por servir me persiguen, por hacer un bien recibo un mal, por bendecir me maldicen, por dar me dejan de dar. Sirvo a Dios con tanto gozo, hermanos. Y es la manera en cómo lo tenemos que ver todos, para que nadie te traicione, como decía en la mañana, para que nadie te haga sentir mal y para que no claudiques cuando de pronto te quedes sin nada, porque aún llegarás a poner de tus recursos para servir. Qué bendición, hermanos. La gente debe servir. Hermanos, sin contar la cruz en este sentido, te decían, Juan 13, vayamos si gustan, por favor, hermanos, para ver este ejemplo que me encanta leer. Filipenses capítulo 2, Claudio lo leyó en la mañana. Pero Juan 13:1, hermanos, escucha aquí. El Señor está en su última cena. Es el día que va a morir. Dime una cosa, ¿el Señor sabía que va a morir? ¿El Señor sabía que Pedro lo iba a negar? ¿El Señor sabía que Judas lo vendió, hermanos? Y aún fíjate lo que hace, 13 de versículo 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Qué bonito la alegoría aquí, pero más bien quedaría, hermanos, sabiendo Jesús que sería aplastado por la ira de su Padre, como un gusano. El Salmo 22, David está hablando, pero es Jesús, y dice, Señor, ¿por qué a los padres rescatas? ¿Y por qué todos reciben tu ayuda? Pero ¿por qué a mí no me ayudas? Y el Señor se detiene y dice, Señor, yo sé por qué, porque no soy hombre, soy un gusano. Ay, hermanos, es impactante.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entre ellos estaba Pedro, hermanos, que lo negaría. Y los enjuagó con la toalla con la que estaba ceñido. Eso es servir, hermanos. ¿Los discípulos lo dejaron solo en la cruz? ¿Sí? ¿Le pagaron algo, hermanos? En ninguna parte de este capítulo de Hechos, hermanos, se les llama a estos hombres servidores. En Hechos, como diáconos. No sé si sabías. Te preguntarás, ¿y dónde sé que ellos son diáconos? ¿Sabes por qué? Por sus frutos, por su obra de servicio. Por eso es que sabemos que 1 Timoteo 3 y Tito 3 se está refiriendo a los diáconos. De lo contrario, no sabríamos que son diáconos. Por sus frutos sabemos. Hermanos, la mayoría considera que ellos en realidad fueron los primeros en cumplir ese oficio de diácono, como está descrito en 1 Timoteo 3. Yo personalmente creo que en realidad son los primeros diáconos, hermanos. 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 8 al 13, no vayan, vemos que está aquí la exhortación a los diáconos. ¿Por qué? Porque la palabra diácono simplemente significa siervo. Siervo. Y de hecho la palabra siervo, a la cual el Señor nos exhorta que haya el mismo sentir que Él siendo siervo tuvo, es doulos, y la palabra doulos quiere decir no únicamente el siervo de servir de cualquier manera. Yo sirvo orando, yo sirvo dando, yo sirvo viniendo. No, siervo es el esclavo de menor rango. Aún escucha esto, el hombre más grande nacido de mujer, dicho por Jesús, fue Juan el Bautista. Pero aún Juan el Bautista dijo que no tenía él el privilegio ni aún de desatar las agujetas. Ese desate de agujetas es lo que Jesús hizo. Las desató, pero no únicamente desató, sino que lavó los pies. Juan el Bautista no llegó tan abajo como Jesús llegó. Y Jesús quiere que nosotros lleguemos a esa estatura, hermanos, tan enana que llegó el Señor. Tenemos que llegar hasta lo más profundo del servicio, hermanos. Porque si no lo hacemos, en realidad debemos examinarnos y darnos cuenta si en realidad somos o no del Señor. Nosotros sabemos que estos hombres sí fueron diáconos. ¿Por qué? Por sus frutos de servicio. Fueron hombres que sirvieron, hermanos, hasta la muerte. Y por eso son hombres que podían reclamar la misma promesa por el servicio fiel que el mismo apóstol Pablo está especificando en 1 Timoteo 3:13. Mira 1 Timoteo 3:13, no vamos a leer todo. Dice, porque los que ejercen bien el servicio ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto es incluido mujeres y hombres, hermanos. Normalmente los hombres quieren ser honrados antes de esto. En el mundo así sucede. Tus títulos, tus labores, tu dinero, tu estatus, tu apellido te hace ser honrado. Que es mentira. Normalmente los que honran a esas personas, cuando los abrazan les dan un puñalazo en la espalda. Pero los que son honrados por servir son verdaderamente honrados. Y aún el Señor los honrará. Aún el Señor los honrará, hermanos, en su presencia. Entonces, de esa forma, hermanos, con esta organización tan preciosa y con este servicio tan sincero, habiendo sido posible por la organización perfecta de la iglesia en general, no de unos pocos hermanos, crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, no únicamente ya en su congregación. Recuerda que no es un indicativo, crece la iglesia, creció, entonces el número de la iglesia creció y algunos dicen, no hermano, pues entonces Dios nos está bendiciendo, va bien, hermano, si se reduce, pero yo sigo predicando el evangelio, la iglesia sigue creciendo. No es un factor que
que indique éxito, hermanos. Entonces dice la Biblia que la palabra del Señor creció y el número de discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. Hermanos, considerando todo lo que podía haber salido mal cuando Satanás obró, primeramente atacando por fuera y después atacó por dentro, damos gloria a Dios, pero también los involucrados merecen crédito. Gloria a Dios. Yo sé que es la frase, hermanos, que debemos de usar siempre, pero los hermanos trabajaron, hicieron lo que tenían que hacer y ellos merecen ser imitados. Ellos merecen ser imitados. Hermanos, los que tenían queja, que eran los griegos, hicieron lo correcto. ¿Cuál fue lo correcto? Tenían queja, murmuraron, pero en lugar de murmurar en tinieblas, fueron y hablaron. Hermanos, ¿saben qué? Hemos estado hablando de algo que sé que es bueno que sepan. Este problema hemos visto. ¿Qué hacemos? Eso es lo que tienen que hacer cuando murmuras. De hecho, entre nosotros, hermanos, o entre, mejor dicho, los murmuradores, yo ruego todos los días, hermanos, en el rincón de mi cama: Señor, entre los que murmuran, levanta a un valiente que le diga: enmudece en el nombre de Jesús. Y vayamos y hablemos de frente de lo que estamos murmurando para solucionar ese problema. Es lo que hicieron ellos. Hubo murmuración, hermanos, y hablaron. Hermanos, cuando se presente esto en nuestras micro reuniones o macro reuniones o en reuniones familiares o cuando se junten más de 2 creyentes o más de 2 familias, es muy normal que el diablo intentará hacer esto. Y es muy normal, obviamente, que van a atacar a los que están sirviendo. Es más normal que sea la figura de los pastores, que a Pastor Raúl o a mí o a cualquier otro que pudiera ser pastor. Ay, te fijaste, el pastor, y mira, y el otro, y esto. No porque yo viva pensando eso, sino porque es bíblico, es una realidad. Y el que esté libre de ese pecado, que tire la primera piedra. En ese momento tenemos que callar. Y si realmente es un problema que pueda ser de edificación, llevémoslo a la iglesia. Y si no, muérdete la lengua, mi amado hermano, mi hermana, hasta que salga sangre. Te aseguro que ya no vas a hablar. Es mucho mejor, porque la consecuencia es desastrosa. ¿Cuál es la consecuencia? Imagina qué hubiese pasado si estos hermanos no llevan la murmuración para buscar un arreglo. ¿Qué hubiera hecho Satanás? ¿Qué hubiera hecho Satanás, hermanos? Hubiera dividido, hubiera destrozado. Ahora, es importante, ellos recordaron que de quien estaban hablando era del cuerpo de Cristo. Estos hombres, hermanos, hacen lo correcto, se quejan, pero van y buscan solución. El otro lado de los hebreos hicieron lo correcto, reconocieron que probablemente tenían la culpa y daban más prioridad a las viudas hebreas y dijeron: no es justo, hay que darles a un lugar. Estos hermanos están haciendo lo justo. Confiaron la solución en los apóstoles también. Los 7 hombres escogidos hicieron lo correcto. ¿Qué fue lo correcto que hicieron? Aceptaron el llamado y lo pusieron en la práctica. No únicamente aceptaron el llamado. Aceptar el llamado es facilísimo, hermanos, pero hacerlo es lo difícil. Y los apóstoles hicieron lo correcto porque ellos respondieron a las necesidades sin distraerse del trabajo principal, y ellos delegaron, hermanos, trabajo, y ellos continuaron con la obra del Señor. ¿Y qué sucedió? Creció la palabra del Señor, hermanos. Esta situación fue manejada con sabiduría y sensibilidad. Esto, hermanos, es glorioso. Es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de los creyentes que están aquí sentados valen la preciosa sangre de Cristo. Y cada uno de los que estamos aquí sentados con todo y defectos y pecados, somos sostenidos y seremos sostenidos hasta el fin por Cristo, hermanos. ¿Te das cuenta? Cristo vendrá a la tierra por sus escogidos para llevarlos a su gloria eterna. No hay nada más importante para un creyente que Cristo, hermanos. No hay un tema que tiene que ser más mencionado que la sangre de Cristo. No es exageración, hermanos, que todo el día hablemos de esto. No es exageración que todo el día queramos servir, que tengamos 5 o 6 reuniones a la semana. No es exageración. El Cordero es digno de toda la honra y de toda la alabanza. Y de aun que mueran, es digno, hermanos. Pero podemos ver que hay un problema en nuestra mente. Aún los incrédulos viven en el 2019 después de Cristo y la gente no pregunta ¿por qué?
Porque Cristo es Dios y se encarnó y vino a la tierra, hermanos, a vivir una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir como hombre, porque el hombre tenía deuda contra Dios y Él pagó en la cruz del Calvario, aplastado por su Padre, recibiendo toda la ira de Dios en lugar nuestro. Y resucitó y ascendió al cielo y pronto viene. Tenemos que pensar en esto todo el tiempo, hermanos. Entonces vemos cómo la iglesia, mis amados, dio diáconos al Espíritu Santo. ¿Y qué recibió a cambio al ser ordenados y hacer esto? Sacerdotes judíos convertidos. ¡Qué glorioso! Imagínate ver a los sacerdotes de aquí de las iglesias llegando aquí a congregarse, a quitarse sus hábitos y entrar aquí arrepentidos por la adoración a María, a Guadalupe, a los santos, a lo que fuera, hermanos, a la hostia o lo que sea, y rendirse a los pies de Cristo. Imagina cómo Dios podría usar a esos hombres que algún día decidieron entregar sus vidas a su Dios. Imagínate monjas entrando aquí, monjas que aceptaron un llamado horrendo, hermanos, a estar metidas en un lugar que Dios no quiere eso. Al contrario, Dios quiere que seamos luz del mundo. No que nos vayamos a un monasterio a encerrarnos, pero imagínate, ellas decidieron dejar sus vidas. Imagínate verlas llegar convertidas aquí, arrodilladas orando a su Señor, enseñándonos cómo orar. Hermanos, esto es lo que sucedió. Ellos obraron en obediencia, el Señor dio. Hombres fueron escogidos para servir las mesas, hermanos, para hacer cosas comunes y corrientes. Pero los encontramos haciendo cosas especiales, haciendo señales y prodigios entre el pueblo. ¿Qué pasó? La estrategia de Satanás falló, hermanos. Él intentó dividir la iglesia y no le funcionó. Y la segunda estrategia de Satanás, tratando de hacer daño desde adentro, hermanos, tampoco funcionó. Los apóstoles, hermanos, no fueron distraídos del ministerio, de la palabra. Y el Señor entregó lo que necesitaban, hermanos. Amén. Del versículo 8 al 10, hermanos, dice esta porción, ya no voy a demorar mucho. Vemos el testimonio de Esteban. ¿Quién es Esteban? Un diácono de los que acaban de elegir. Y vemos este testimonio, hermanos, para Dios. Dice la porción: y estaba Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Dios estaba haciendo grandes prodigios y milagros a través de los apóstoles. Y ahora Dios está haciendo grandes prodigios y milagros a través de un diácono como Esteban. Algunos teólogos defienden la idea de que Esteban rodeaba los 20 años. Joven, hermanos. Este hermanito amado fue escogido para dar testimonio y morir, como veremos a continuación. Y Dios usó a Esteban, hermanos, porque estaba lleno de gracia y de poder. Y hay una pequeña discusión, hermanos, cuando estudias a profundidad de Esteban, acerca del texto, si el original de Lucas dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, o si estaba lleno de fe y de poder. Y algunos han debatido, no era gracia, era fe. Pero hermanos, el significado de gracia y fe es esencialmente igual, porque vivir en fe es caminar en la gracia de Dios. Y vivir en la gracia de Dios es porque estás caminando en fe, en pos de Dios. Entonces estos hombres, hermanos, ven a este joven y sucede como con Jesús, y están debatiendo contra él. Esteban está debatiendo de manera santa. Recuerda que el debate de él no es con malas palabras o condenándolos con pecado. No, hermanos, él está hablando el evangelio. De hecho, extendió más el mensaje del evangelio. Usó aún el Antiguo Testamento para predicar el evangelio de manera magistral, hermanos, impactante. Y estos hombres son de la sinagoga llamados los libertos. Estos libertos, hermanos, son aquellos que descendían de algunos judíos que habían sido presos durante mucho tiempo, y a ellos se les llamó así, los libertos. Algunos decían los libertinos, y ellos se sentían pues ungidos por Dios, porque Dios los había protegido de manera sobrenatural. Pero hermanos, Esteban en realidad estaba lleno de poder del Espíritu Santo, y él para humillación de estos hombres mostró mayor sabiduría
que sus oponentes, hermanos, y ellos no pudieron resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermanos, no hay indicación, es importante que lo sepas, sé que hay jóvenes entre nosotros o hombres que a lo mejor sienten que no son inteligentes o que no estudiaron demasiado, pero no hay indicación, hermanos, de que Esteban en sí fuera más inteligente o mejor educado o más estudiado o fuera mejor polemista que los judíos. No hay indicación de que Esteban brillara por sí mismo, hermanos. Debemos atribuir el hecho de que tenía el poder, o como decimos vulgarmente, el sartén por el mango, porque el Espíritu Santo estaba en él hablando. No por ningún mérito en sí mismo, hermanos. Títulos, carreras, preparaciones, familia, apellido, todo queda derrumbado ante el poder de Dios cuando usa un hombre. Y no es necesario, hermanos. Mas sí ayuda bastante a estudiar, por supuesto, pero no es necesario. Vemos a un pescador como Pedro, hermanos. Del versículo 11 al 14, vemos que los judíos que se oponen son derrotados en el debate de manera santa y fiel, pero ellos obviamente inducen falsas acusaciones contra Esteban, hermanos. Dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Hermanos, es importante. La primera porción: sobornaron a unos para que dijesen. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hicieron los fariseos, los saduceos con Judas? Los sobornaron. El mismo Satán, hermanos, continúa obrando de la misma manera, y ahí también vuelve a brillar su obra maléfica. Y estos hombres, especialmente los saduceos, son los que están furiosos. Recuerda que ellos no creen en lo espiritual, no creen en la obra de la resurrección de Cristo, no creen en los ángeles, y les está lloviendo sobre mojado. Todo lo que está pasando va en contra de su doctrina, y como a esos grandes hombres sabios el Señor los está humillando por pescadores y por hombres de vulgo. Entonces estos hombres, al verse completamente derrotados, hermanos, no pueden ganar la pelea justamente, y así que usan mentiras y estrategias ocultas para cambiar la opinión pública, hermanos. Hermanos, normalmente Lucas no sabría, es lógico, que los oponentes de Esteban sobornaron a algunos para que dijesen algo. ¿O cómo sabría Lucas? Posiblemente, hermanos, sabía porque un hombre llamado Saulo de Tarso estaba entre los oponentes. Es muy probable, hermanos, que estos judíos de Cilicia son el grupo de Cilicia de Tarso al que Pablo pertenecía. Entonces es muy probable que Lucas sabe que hubo dinero de por medio para matar a Esteban, para convencer al pueblo, porque Saulo después dio testimonio de que eso había sucedido. Saulo, recuerda que aquí es Saulo todavía de Tarso, no es Pablo, hermanos. Algunos de ellos, hermanos, eran de esa región donde Pablo venía. Saulo, pues, quien después vino a ser conocido como el apóstol, hermanos, y trabajó Lucas con él de manera grande. Entonces soliviataron al pueblo, hermanos. Esta palabra soliviatar se puede traducir más fácilmente, hermanos, y vamos a entenderla mejor. Es incitar a una persona para que adopte alguna actitud rebelde o de protesta. Es alterar el ánimo de una persona. Y nuevamente, ¿sabes qué vemos aquí? La murmuración. El diablo murmuró dentro de la iglesia, no pudo. Ahora el diablo usa la murmuración de los hombres. Hermano, ¿cuántas veces tú no has cambiado la manera de pensar con respecto a una persona por lo que otra te dice? Supongamos que tú tenías en concepto al hermano Vicente, en un concepto, siempre le digamos a Vicente, donde te sientes, hermano. Al hermano Vicente en un concepto muy bueno. Pero de pronto otro hermano viene y me dice: oye, ¿ya viste que el hermano Vicente come con la izquierda y camina y se rasca la rodilla? ¿Y ya viste que hace esto? Y no, y luego el otro día lo oí hablar, que el otro, que esto. En automático, aunque no sepamos, hermanos, nuestra perspectiva que teníamos de Vicente cambia. ¿Cierto o no? Lo que antes no veía de él, ahora lo veo. Y empiezo a juzgarlo por eso.
o cualquier otro hermano o hermana. Hermanos, la murmuración tiene mucho que ver con esta aberrante arma de Satanás. Es soliviantar a las personas, inducirlas, cambiarles su manera de pensar, decirles los defectos de otros o hablar mal con una intención demoníaca. Siempre la murmuración, hermanos amados, tiene la intención de destrucción. Jamás la murmuración, hermanos, se podría llamar a palabras de edificación, porque la murmuración, hermanos, sale por la boca y la boca tiene poder para destruir. Dime una cosa, ¿qué le duele más a un niño, a un joven o a una persona? Que se le pegue una cachetada o que se le diga palabras destructivas. ¿Qué le duele más a una hermana cuando su esposo le dice palabras destructivas, o a una mujer que recibió un golpe del esposo? ¿Qué crees que sea peor? ¿Qué crees que marque más? Hermanos, la murmuración es algo destructivo, y estos hombres lo que hicieron es comenzar a murmurar y a cambiar el mensaje. Pero bueno, al menos, hermanos, estos hombres dieron dinero. Cuando a ti alguien te murmure, pídele dinero al menos, que no sea gratis. No es broma, hermanos. No permitas la murmuración en contra del cuerpo defectuoso en la tierra de la iglesia. No permitas la murmuración. Y a ti, murmuradora y murmurador, te ruego en el nombre de Jesús que te arrepientas de la murmuración. Estás a tiempo. Verás al Señor cara a cara y le darás cuentas a Él. Así que arrepiéntete. Sabes que la murmuración tiene también una bendición, que al momento de escuchar que la murmuración está hablando de que tu corazón está en tinieblas, entonces tú puedes ir al Señor y recibir un nuevo corazón. Gloria a Cristo, que es un Salvador grande y misericordioso, hermanos. Entonces estos hombres, voy a ser breve ya, no hacen nada en contra de los seguidores. Están molestos porque estos seguidores de Jesús son fieles, porque estos seguidores de Jesús se parecen a Jesús. Y así como el mundo odió a Jesús y lo llevó a la cruz, el mundo quiere llevar a estos hombres también a la muerte, hermanos. Previamente vemos la persecución contra los apóstoles. Fueron limitados por la opinión pública que estaba con ellos. Si vuelves pronto, Hechos capítulo 2. Hermanos, perdón que tengo que ir tan lejos, pero algunos de ustedes no los veo ya hasta el domingo, entonces quiero aprovechar todo lo que pueda. Quiero aprovechar por el bien de tu alma, claro está, mi amado hermano. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, hermanos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Hermanos, esta persecución contra los apóstoles los había limitado porque la opinión pública estaba con ellos. Es decir, la opinión pública que estaba con los apóstoles limitó el ataque de los que querían hacerles daño. El versículo 5, capítulo 5, versículo 26, que acabamos de pasar, hermanos, dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Por qué? Porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Quiénes? Ellos, porque tenían el favor del pueblo. Entonces, sabiamente, Satanás lo que hizo es: estos hombres ya llegaron muy lejos, hay que darles dinero y vamos a cambiar las cosas buenas por malas. Y como no vamos a mentir completamente, vamos a usar lo que dijeron para mal. Hermanos, les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés, es lo que dijeron. Dime una cosa, ¿ellos hablaron palabras blasfemas contra Moisés? No. ¿Contra Dios? No, hermanos. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hermanos, ellos dijeron: Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres. Y estas son las acusaciones contra Esteban. Veremos, hermanos, qué es lo que Esteban hizo, pero estas acusaciones se levantan. Y significativamente, hermanos, muchas de las mismas acusaciones que vemos aquí, que son falsas, fueron puestas contra el Señor Jesús. Miren, veamos algunas. Es la misma arma de Satán, hermanos. Sigue la murmuración y el convencer a otros de que los que están bien están mal. Lee Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 59.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Es lo mismo que están haciendo, hermanos. Versículo 61 dice, 60, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, imagina el día del juicio, hermanos, estos dos hombres. Es increíble. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ciegos, no hablaba de su templo, que evidentemente sería destruido en el 70 por los romanos, y lo único que quedó de recuerdo es el muro de los lamentos, en donde los judíos que están perdidos adoran supuestamente a Dios y esperan al Mesías. Sino que él hablaba de su propio cuerpo como templo, que literalmente fue destruido en la cruz del Calvario, su cuerpo, hermanos. Y literalmente fue resucitado el 3er día, gloria al Rey. Pero estaban ciegos, no veían, hermanos. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Independientemente del tono que parece que te hablo de la murmuración, como si estuviese usando el púlpito de una manera cobarde para acusar a algunos que murmuran, no lo hago por eso, lo hago por un bien. Siempre que el pecado salga de aquí, es para un bien tuyo. El pecador tiene que arrepentirse, hermano. Sin arrepentimiento no hay misericordia. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Sabías eso? La gracia no hace ese trabajo. La gracia da vida, hermanos. Pero la parte buena de esto es que es muy bueno ser acusado de las mismas cosas con las que fue acusado Jesús. Es muy bueno, hermanos, ser traicionado, ser abandonado, ser blasfemado, ser atacado, ser golpeado. Es muy bueno, hermanos, y es muy bueno reconocer que sí es un ataque por Jesús y que no. Por ejemplo, hay quienes se enferman siendo cristianos y piensan que eso es un ataque del diablo por servir a Jesús. El diablo no va a hacer eso. El que envía y permite las enfermedades es Dios, hermanos. Aunque el diablo puede recibir autoridad para hacerte daño y aún matarte también. Por Dios, el diablo no es soberano, no tiene poder. Deja de debatir con él si alguien de aquí lo hace. Satanás, te ato. No, hermanos, no hagas eso, es imposible. Y aparte, Satanás no está a tu lado. Si estuviera, no estuvieras aquí. Lo más probable serías tentado y caerías. Pero, hermanos, no es cuando me enfermo. Algunos piensan que por estar empobrecidos o sin economía es porque están sufriendo por el Señor. No, hermanos, porque tanto sabemos en la enfermedad que algunos están enfermos porque abusaron de su cuerpo. Y pues hay una consecuencia, no es por Cristo. O no tomaron sus medicamentos. Algunos están pobres pues porque no trabajan, hermanos. Y el antídoto es el medicamento y el cuidarte y el trabajar para tener la mayor parte del tiempo. El padecimiento por Cristo es distinto, hermanos. Es cuando ya has pasado eso. Ni lo económico ni la enfermedad mueven tu servicio de una u otra manera. Hermanos, ya están dispuestos a ir frente a los asesinos de Jesús y predicarles en su cara, con amor, todas las verdades que a ellos les son repugnantes. Entonces, ¿qué es padecimiento por Jesús y qué no? Algunos, por ejemplo, nos piden oración. Ora por mí porque fíjate que fui a la escuela y un maestro me dijo esto porque mi camisa decía Cristo. No, hermanos, por favor. No ofendamos a los hermanos que duermen en Cristo. No, hermanos, sufrir por Cristo es otra cosa, hermanos. Para empezar, sufrir por Cristo es morir a ti mismo y creer que puedes despojarte del viejo hombre para revestirte del nuevo hombre. El ir cambiando tu vida para la gloria de Dios. El que puedes callarte ante la ira, ante la murmuración, ante el odio, los celos, la contienda, la borrachera, las orgías, la fornicación. Creer que puedes, no por ti, sino por el que habita en ti. Estar dispuesto a decir, me voy, sin esperar nada, hermanos. Por eso es necesario morir, y estos hombres murieron. Podemos ser engañados porque muchos de entre nosotros pueden creer que están sufriendo por Cristo y no están sufriendo por Cristo, hermanos. Están sufriendo porque viven en un mundo lleno de sufrimiento, porque Dios lo maldijo. ¿Por qué digo esto? Porque si creemos que lo que estamos pasando es sufrir por Cristo, cuando suframos en verdad por Cristo vamos a retroceder. Hermanos, estos hombres, fíjate bien por qué están siendo acusados, que es algo muy bueno ser acusado de las mismas cosas con las que fue acusado Jesús. ¿Tú crees eso? ¿Que es un privilegio ser acusado por las mismas cosas que acusaron a Jesús? Gigantesco. No creo que Dios no lo permita a todos, hermanos. Las características de estos hombres, si te acuerdas lo que dice Hechos, todos los días perseveraban en las cosas de Dios. No un día, hermanos, no 2 días, no 3, todos los días estaban en Cristo. Era como el equipo del Señor trabajando marchas forzadas.
todo el tiempo para su gloria, y su cuerpo y su descanso y sus cosas ya no existen, murieron, hermanos. Un muerto no demanda nada para sí. El sufrimiento de estos hermanos, o la acusación, número uno, los acusaron de estas cosas porque Esteban claramente enseñaba que Jesús era mayor que Moisés. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Conforme el texto, ellos están diciendo palabras blasfemas contra Moisés. Él enseñó que Jesús era mayor que Moisés. Lo acusan porque dijo que Jesús era Dios. Está diciendo palabras blasfemas contra Dios. Lo acusaron porque dijo que Jesús era mayor que el templo. Está enseñando palabras blasfemas contra el lugar santo. Hermanos, el diablo es el padre de la mentira. Jesús es el cumplimiento de la ley. Y ellos dijeron, está hablando palabras blasfemas contra la ley. Jesús es mayor que las costumbres y tradiciones de los religiosos. Jesús de Nazaret va a destruir el lugar en donde nosotros estamos y va a cambiar las costumbres. Hermanos, pon atención. Lo que está diciendo son verdades, pero ellos las han torcido. Nosotros, ¿qué decimos, hermanos? De que Jesús es mayor que Moisés. Amén, es mayor que Moisés. Nosotros, ¿qué decimos, hermanos? De que Jesús es Dios. Amén, Jesús es Dios. Nosotros, ¿qué decimos? De que Jesús es mayor que el templo. Amén, es mayor que el templo. Ese templo fue destruido y Jesús, hermanos, vive y reina y reinará por siempre. ¿Qué decimos acerca de que Jesús es el cumplimiento de la ley? Amén, gracias a Dios que Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Qué decimos acerca de que Jesús es mayor que las costumbres y tradiciones religiosas? Amén, Jesús es mayor que las costumbres y las tradiciones religiosas, hermanos. Amén. Por supuesto que Esteban nunca enseñó contra Moisés y contra Dios, hermanos. Pero su glorificación, hermanos, de Jesús, la exaltación de Cristo, fue transformada. Fue cambiada, hermanos. Usaron la verdad para torcerla un poco y algunos mirones y gente que escuchaba defendieron eso, hermanos. Esteban nunca habló palabras blasfemas contra este lugar santo, contra el templo, pero no haría un ídolo, hermanos, como lo hacían muchos judíos de aquel día y todavía hoy. Si tú te preguntas qué adoran los judíos, adoran su templo, adoran el muro de los lamentos, hermanos. Ahí rinden alabanzas. Si tú los ves así, a un muro, pidiendo a Dios, al Dios que ya no está ahí, que envía el Mesías que ya vino, hermanos. Imagina eso. Pobres de ellos, hermanos. Pobres de ellos. Hermanos, algunos comentaristas dicen que, o claramente declaran que el punto del mensaje por el cual Esteban fue lapidado era que dijo que Jesús superaba el templo y su adoración local, porque dicen estos comentaristas que era una doctrina que los mismos apóstoles rehuían a proclamar. Si te das cuenta, el mensaje de Pedro jamás ha tocado en cuanto al templo, que Jesús es más grande que el templo, porque sabe el valor que tienen al templo. Y Esteban lo hizo, hermanos. Aunque yo creo que es una especulación sin fundamento, porque los apóstoles también han demostrado fe y una prueba innegable de que ellos no se reservaban ninguna verdad por razón de miedo a que fueran demasiado controversiales o estuvieran en peligro. Pero te lo comento porque algún día estudiarás por ahí y verás que hay algunos comentaristas que dicen: Esteban fue más valiente que los apóstoles porque los apóstoles no hablaron en contra del templo y Esteban sí. No hablaron en contra del templo, pero los apóstoles dijeron a los asesinos de Jesús: ustedes mataron a Jesús, al Mesías. Y al final, hermanos, el verso 15 para terminar hoy, vemos que los que estaban ahí, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, el rostro de Esteban. Todos los que estaban sentados, hermanos, en el concilio, al fijar los ojos en él, se dieron cuenta que su rostro brillaba, hermanos. Esteban estaba en prueba ante la corte religiosa más alta que podía enfrentar. No habían más radicales que ellos, hermanos, y ya habían matado. Estaba siendo examinado por hombres que eran honrados, por hombres que eran educados, por hombres que eran poderosos. No tenía salida, hermanos, aparente.
había sido falsamente acusado y parecía haber perdido el apoyo público. Esto sucede tremendamente, hermanos, en el tema que tocamos, familiar y aún en las iglesias, pero también qué sucede en la calle. Si una persona atropella a alguien, la gente empieza a acumularse. No vieron que la atropelló, pero empiezan a decir, no, él lo atropelló adrede, viene borracho. ¿Y qué empiezan, hermanos? A creer que fue en realidad porque venía borracho. Y luego otro grita, no, ya es el segundo que atropella. Y empiezan a creer. ¿Y qué empieza a hacer la turba? El chisme, hermanos, se va haciendo y distorsionando cada vez más feo, hasta que el hombre, después de que atropelló, abusó, pisó, se echó en reversa, después quiso huir, atropelló a otros dos y lo matan. Y esto es precisamente lo que la opinión pública en esta ocasión logró. Y por primera vez veremos, hermanos, que el Señor que rescató a los apóstoles de la muerte, ahora ya nos rescató a uno de los suyos de morir, mas lo rescató para llevarlo a su gloria eterna. Esteban hizo lo que tenía que hacer. En muy poco tiempo hizo lo que tenía que hacer. Y el Señor no lo necesitaba, pero Esteban sí necesitaba al Señor. Y lo llevó a su gloria, hermanos. Su rostro fue como un ángel. Hermanos, el rostro de Esteban no tenía ese parecer manso, suave o angélico de las pinturas, hermanos, que hay, ¿no? Un rostro así como tan bueno que parece un niño, o a veces niña, o raro, ¿no? Los rostros de los supuestos santos que han pintado. No, hermanos, el rostro de Esteban no era un rostro manso, suave o angélico, pero tampoco era un rostro como estricto de ira o de furia. No, hermanos, en lugar de eso, su rostro estaba reflejando la perfecta paz y la confianza que tenía, o la confianza que tiene uno que conoce y que confía en su Dios. Él, a pesar de todo lo que estaba viviendo, a pesar de que estaban sus amigos cerca y que no lo defendieron, que no pelearon, que no lucharon, que Dios no lo defendió, hermanos, su rostro estaba comenzando a manifestar que Cristo estaba reflejándose en él. Tenía paz, hermanos, y tenía confianza. Es la paz y la confianza que tienen y que deben recordar que tienen aquellos que creen en su Dios. Su rostro tenía la misma apariencia o el reflejo de gloria que Moisés tuvo, hermanos, mientras vio a Dios de manera íntima. Entonces la descripción, hermanos, de Esteban con su rostro brillante que fue visto por todos, es la descripción de una persona que está cerca de Dios y refleja algo de su gloria. ¿Sabes cómo? Como resultado de estar en su presencia. Así es como Esteban se vio, hermanos. Su rostro no estaba lleno de miedo, dice Matthew Henry, un comentarista, un pastor y teólogo. Su rostro no estaba lleno de miedo, de terror, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que el Señor Jesús jamás abandona a su pueblo, aun cuando la gente le diría, ¿y por qué Dios no te defendió? Y sabía que se enfrentaría a una muerte horrible, que es la lapidación. Pero esta es la paz que el Señor ha dado a sus escogidos, hermanos. Oremos al Señor. Padre, agradecemos grandemente, Señor, que tú nos permitas navegar en las profundidades, Señor, de tu palabra. Muchas cosas son las que estamos aprendiendo, Señor, porque es mucho lo que enseña esta escritura, Señor. Amado Rey, no somos dignos, ni jamás lo seremos, de recibir de tus bondades. Somos caídos, Señor. Aún habiendo sido redimidos, Señor, continuamos en desobediencia y en pecado, pero tú eres un Señor tan misericordioso que se compadece de nosotros, porque tú, Señor, habiendo estado en esta tierra, tentado en todo, Señor, pero jamás pecando, conoces nuestra debilidad y tú, Señor, intercedes por nosotros y nos ayudas. Señor, tú eres aquel que rompe la dureza en nuestros corazones. Tú eres aquel que ha soplado vida, Señor, aliento y gracia en tus siervos. Tú eres aquel que se compadece de nuestras debilidades. Hoy quiero rogarte, Señor, te ruego junto con mis hermanos que tienen el mismo sentir, que soples vida y aliento de vida, Señor, en aquellos que aún no viven
en su espíritu. Aquellos que creen que por tener algo de conocimiento o ir a una iglesia, Señor, han sido engañados creyendo que ya viven. Te pido, Señor, que tú des vida hoy, cambies corazones y que evidentemente se vea tu obra llena de gracia en las vidas nuestras, Señor. Te ruego, amado Señor, Salvador nuestro, que salves a este cuerpo. Te doy gracias, Padre, porque en su mayoría hemos recibido gracia, Señor, y hemos visto radicales cambios, amado Señor, que manifiestan que tú vives y reinas en las vidas nuestras, a pesar de nosotros. Te agradezco por darme el privilegio, Señor, de poder pastorear a la mayoría de entre nosotros, porque has dado, Señor, una iglesia preciosa, y cada día más estás levantando valientes que sirven, que dan, que se entregan, que oran, que se humillan cuando están a punto del pecado, que aman al resto del cuerpo aunque los demás no lo merezcan, que enmudecen a las pláticas que no edifican y que construyen con sus manos, Señor, y defienden con la espada, Señor. Gracias por darme el privilegio de estar frente a estos hermanos, tus hijos. Sobre todo gracias porque los que son tuyos jamás se dirán adiós, sino hasta siempre, en donde nosotros no seremos ya más importantes, ni veremos por nosotros mismos, sino solo te alabaremos juntos. Y aún los que hoy no cantan, Señor, te cantarán allá. Y estaremos completos, amado Señor, en ti, dando la gloria, Señor, a tu nombre, porque tú eres digno de toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración. Como también tú eres digno, Señor, de que nos sacrifiquemos cada uno de nosotros y nos entreguemos en tus manos, Señor, donde sabemos que estaremos bien. Damos gracias, Padre, por tu inmensa sabiduría que es dada a nosotros aún y a pesar de los que hablamos en tu nombre. Gracias, Señor amado, porque aún las palabras duras que provienen de ti son un deleite para tus santos. Te ruego, Señor, que en lugar de que heridas queden como heridas que se pudran, sean heridas llevadas al médico de médicos y que ahí sean sanadas hoy. Te pido en Cristo Jesús que nos bendigas, no permitiendo que el enemigo arranque la semilla, y aún en las cosas más insignificantes que hoy, Señor, se dijeron, tú sanes, Señor, a multitudes. Gracias, Padre, por el privilegio de ser amados y ser llamados tus hijos. Y gracias por la salvación que hoy traerás a algunos entre nosotros. En el nombre de Jesús y solo por su sangre. Amén y amén. Amén, hermanos.